Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Es un día absolutamente caliente, cargado de información política. Hay mucha demanda de parte de las audiencias de información por un lado. ¿Cómo fue que ocurrió todo esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué va a ocurrir hacia el futuro? Y hay mucha demanda también de las opiniones desde el punto de vista político. ¿A quién favorece? ¿Qué hizo Macri con esta suerte de idea de patear el tablero? ¿Qué hizo el presidente de la Nación? ¿Se juega a todo o nada? De todos estos temas vamos a hablar durante la hora y media. Hay una catarata de información y una catarata de opiniones y para eso va a haber 8 periodistas en escena. 8 periodistas que van a estar aquí analizando y dando información al respecto. Por eso hemos conmovido el programa. No hay columnas individuales. Todos vamos a participar de los debates, arrancando por Adriana Amado, por supuesto, muy buenas noches, el señor Martín Tetaz, Federico Andajasi y en un esfuerzo de producción el señor Diego Leuco. Diego está aquí con nosotros, por supuesto, y ya está viniendo, como ustedes lo escucharon, a Nicolás Guineaki y también está llegando Ricardo Roa, uno de los principales editores del diario Clarín. Con todos ellos vamos a hablar en instantes porque ahora, hablando de análisis político, hablando del peso de la opinión, está en línea nuestro compañero de Radio Mitre, el que lidera la radio hace más de 20 años, el señor Marcelo Longobardi. Marcelo, buenas noches, ¿cómo te va? Alfredo, querido, gran abrazo, qué privilegio arrancar con vos. Exactamente, para nosotros es el privilegio. Pero bueno, Marcelo, decime la primera impresión, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que te parece importante destacar de esto que está ocurriendo políticamente hoy día? Bueno, tengo varias. La primera es que el peronismo federal acaba de desaparecer, ¿no? El peronismo que pretendía estar en el medio, que encabezaban, bueno, Massa, Pichetto, Lavagna, Urtubey y Schiaretti, me parece que desapareció. Se lo deglutieron, ¿no? Claro. Una parte para Cristina, una parte para Macri. La segunda cuestión, y que me parece muy importante, es que durante un largo tiempo Macri estuvo enredado en esta ecuación complejísima entre identidad versus gobernabilidad, ¿no? Macri llegó a subordinar la gobernabilidad a la noción de la identidad del PRO. Claro. De hecho, Jaime Durán escribió artículos muy interesantes sobre este punto en Perfil durante varios años, planteando inclusive que si Macri incorporaba dirigentes peronistas, Cambiemos debía llamarse Parchemos, claro, ¿no? Claro. Bueno, esto acaba de cambiar de manera radical, porque aquel debate que teníamos, inclusive creo que con vos en algún momento, sobre si Macri era un paréntesis o un proyecto de poder, sí. Bueno, ahora parece un proyecto de poder, ¿no? Pichetto aporta construcción política al presidente Macri, aunque tal vez no tantos votos. Pichetto representa una provincia muy chiquita, Río Negro, que nuclea el 1,5% del padrón electoral, pero eventualmente habilita votos del peronismo desencantado con el kirchnerismo y eventualmente apoyo de los gobernadores, claro, por ejemplo de Schiaretti. Pero me parece que detrás de todo esto hay una nueva concepción de Macri, que no es nueva, es súper clásica, pero que Macri la acaba de adoptar, que es que no hay reforma sin poder, ni posibilidad alguna de que la economía argentina tenga alguna perspectiva de salir de este pozo sin un contexto político apropiado, sin una arquitectura política potente. Y me resulta que la designación de Pichetto como vicepresidente en la fórmula aporta este nivel de gobernabilidad a un esquema que venía enredado en esta discusión, casi en algún punto infantil, diría yo, entre la gobernabilidad y la identidad del PRO. En tercer lugar, te diría que Pichetto le puso orden a la discusión, mientras Lavagna, Massa, el propio Urtubey, el gobernador Schiaretti y demás, estaban paveando. Las cosas que dijo ayer Pichetto en lo de Carlos Pañi fueron brutales, Sí, claro. Y que venía diciéndose bastante tiempo. Seguro. Pichetto puso orden en dos temas clarísimos. Primero dijo, a ver, la Argentina enfrenta una encrucijada entre la democracia y el autoritarismo. ¡Fum! ¿Entendés? Lo ordenó. Claro. Y segundo dijo, en materia económica, la Argentina es un país que debe ser capitalista, abierto al mundo. Lo otro es el 70. Impresionante. Es más, como dijo el propio Pañi, parece más macrista que Macri. Claro, claro. O sea, se puso en una postura muy potente y me parece que, a ver, como decía Ortega antiguamente, gran político es un tipo que donde va pone orden, ¿no? Claro. Y el tipo puso un orden. Uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo.
Pero el tipo ayer le puso un orden al debate cuando dividió las aguas. De un lado está la democracia, del otro lado está la antidemocracia, lo que dijo, o un proyecto de carácter autoritario. Seguro, seguro. Y por el otro lado planteó esta noción de que Argentina debe ser un país capitalista, dicho por un peronista es una definición contundente, Seguro. abierto al mundo, un país que debe pagar sus deudas y que además se enfrenta a un proyecto que mira por el retrovisor. Textuales palabras. Te agrego algún detalle más. Si Massa no es candidato en la primaria para competir con Alberto Fernández, las PASO, ¿para qué sirven? Claro, claro, ese es otro debate que surge a partir de ahora. Por lo menos en este caso sirvieron para generar tensión entre los candidatos y para que cada uno se vaya reacomodando. Pero déjame que te haga una pregunta, Marcelo. Dale. Es una pregunta fuerte porque siempre es difícil decir quiénes son los ganadores y perdedores. Pero primero lo digo yo, yo pienso que esto que vos hablas, que me parece muy inteligente, esta pelea entre la identidad y la gobernabilidad, que en la práctica se encarnó entre Jaime Durán Barba y Marcos Peña de un lado, y del otro lado Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, para nombrar 2 y 2, pero se podrían nombrar más gente de cada lado. Esto significa que perdió la idea de Durán Barba, perdió la idea de Marcos Peña y se impuso la idea de aquellos que se autodenominaban el ala política, Monzó y Frigerio, ¿son los ganadores? No, yo creo que el que cambió es Macri, ¿no? Aquí hay un cambio muy potente en Macri, ¿no? Me parece que finalmente Jaime Durán y eventualmente Marcos Peña fueron reflejos del pensamiento de Macri, no al revés, ¿eh? O sea, podemos imaginar un aparato que regulaba el comportamiento político del presidente. Yo más bien pienso lo contrario, que Macri se buscó gente que pensaba como él, ¿no? Sí. Entonces me parece que acá hay un cambio radical en Macri, ¿no? Y vos fíjate que el propio Peña hoy fue muy contundente con el anuncio de la fórmula, la doctora Carrió, los radicales, ¿eh? Así que yo no miraría eso en términos de una pulseada al estilo del peronismo, ¿viste? Donde claro, debajo del jefe se agarran a tiros a ver quién tiene razón, ¿no? Acá parece que hay un cambio importante en Macri, ¿no? Como lo hubo en Cristina. Vos fíjate lo siguiente, ¿no? Cristina tuvo que moderar su perfil y puso un candidato a presidente. Sí. Y Macri tuvo que acentuar su perfil y puso un candidato a vice. Muy interesante punto, ¿eh? Muy tal cual, interesante punto. Y me parece que visto de esta perspectiva, con independencia de quién nos guste y quién no nos guste, la oferta electoral que presenta la República Argentina para esta elección es mejor de lo que esperábamos. Claro. Esto de moderar o acentuar, pero también coinciden en algo. Ambos, Cristina y Macri, a mi criterio, giraron hacia el centro. Giraron hacia el centro del espectro político a buscar ese público que está dudando entre uno u otro, entre a quién va a votar. Me parece que es un dato... ¿No? ¿Cómo? Te vuelvo al principio, es decir, finalmente claro, se detonó en esta lucha entre Fernández y Macri y ahora Pichetto, detonó el peronismo federal. Claro, claro. Se quedan con un pedazo cada uno, si Massa seguirá, eventualmente mañana lo anunciará con algún formato con el kirchnerismo, y me parece que el peronismo más sensato finalmente va a apoyar la fórmula de Macri y Pichetto. Así, estamos claros que Schiaretti y demás deben estar detrás de todo esto. Yo no conozco los detalles, obviamente, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Así que me parece que Cristina ha hecho lo mismo que Macri y Macri como Cristina. Es decir, Macri tuvo que acentuar su perfil con un proyecto, con un formato de construcción de gobernabilidad, con alguien casi poco menos que más macrista que él, que ayer, sin ir más lejos, le puso orden al debate, claro, y Cristina tuvo que atenuar su perfil, porque si no, no la vota nadie, ¿no es cierto? O por lo menos espanta mucho voto, ¿no es cierto? Y Alberto Fernández hace de vice, pongámoslo así, ¿no es cierto? Claro. Habrá, en el caso remoto de que esa fórmula se imponga en las elecciones, sin duda alguna, una lucha compleja ahí dentro, ¿no? Sin duda. Y peligrosa para el país porque en esas luchas, lo hemos visto en la historia, suelen llevarse por delante a las instituciones. Sí, lo dijo ayer el propio Pichetto, Alfredo. Claro. En ese sentido tiene una capacidad de análisis y una racionalidad y además juega la política. Para mí es una decisión política muy importante. Es más, un analista político amigo me decía, mirá, es la primera decisión política de este gobierno de Macri, el primer toma de decisión política, de iniciativa política que genera, fíjate vos, qué cambio de escenario. Vos fíjate que aquella discusión que yo di
en algún momento respecto de si Macri era un paréntesis o un proyecto de poder, bueno, hoy encontré una respuesta, ¿no? Porque el poder, Alfredo, se construye con lo que hay, Claro. no con lo que no hay. Claro. Y el papel de un líder político es hacer justamente que la gente que no te gusta demasiado se comporte de otro modo o modifique su pensamiento o su comportamiento. Sin duda. Entonces me parece que acá comienza eventualmente, aunque digamos un poco tarde, la noción de un Macri encabezando un proyecto de poder político, que se enfrenta claramente a otro proyecto de poder político. Claro. No son cuestiones testimoniales, acá está claro. Digamos, Pichetto lo puso ayer en blanco y negro, hay un proyecto que tiene un formato y otro que tiene otro. Yo personalmente hubiese preferido un orden político más con menos grieta y con menos polarización desde hace un tiempo a esta parte. Seguro. Pero siento que las cosas están así como están y han salido como han salido, me parece que esto es mejor. Ambas fórmulas son mejor de lo que teníamos previsto hace 2 o 3 meses, ¿no? Marcelo, ¿crees que algún sector, digamos, antiperonista, que no le gusta demasiado la historia del peronismo, pero que vota Cambiemos, se va a sentir afectado, se va a manifestar en contra o va a aceptar, va a procesar positivamente la decisión del presidente de nombrar a un peronista como vice? Y va a haber de todo, imagínate, van a empezar a aparecer los videos, como aparecieron los videos, por ejemplo, de Alberto Fernández criticando a Cristina, Claro, van a aparecer los de Macri criticando a Pichetto, y viceversa. A ver, va a haber de todo, pero finalmente es la oferta que hay, digamos, y me parece que, bueno, cada uno tomará posiciones, va a haber de todo, acá se va a discutir, dice que somos tan propensos al debate que se va a discutir durante muchos días seguidos. Pero bueno, lo cierto está en que me parece que el presidente Macri ha dado una muestra de orden político, ¿no? Claro. Que es lo que atrás estábamos lejos de esto. Es decir, el orden político parecía para Macri una noción demasiado clásica y demasiado antigua. Antigua, ¿cierto? claro. Marcelo, me interesa mucho tu opinión económica, aunque tenés tus especialistas trabajando con vos, pero vos también tenés una mirada económica, pero si me permitís, le quiero pedir a Martín Tetas, no que haga una columna sobre lo que opina, pero sí las 4 o 5 elementos principales que Martín Tetas considera, porque bueno, no me equivoco si digo que los mercados han levantado el pulgar y lo han visto como un hecho positivo, Martín. Sí, Alfredo, yo no sé si desde el punto de vista electoral le va a sumar o no le va a sumar, pero a los mercados les encantó. El riesgo país bajó a 849 puntos, es una baja de 9,1%. Hay que irse hasta el momento en que se aprobó la salida del default para encontrar una reacción tan positiva de los mercados. O sea, desde comienzo de la gestión de Macri, que resolvió probablemente uno de los problemas más importantes de la herencia, que no recibía un espaldarazo tan fuerte. El dólar, la novedad se conoció después de que había cerrado el mercado, Alfredo, Claro. pero el dólar en la bolsa cerró 60 centavos abajo en esa última hora. O sea que mañana es probable que veamos un dólar más cerca de los 45 que de los 46 que estábamos viendo ahora. ¿Y las acciones? Las acciones subieron 5,2% Upa. en la bolsa también, en un rally de 1 hora. Digamos, hubo una euforia fenomenal que se explica o porque el mercado piensa que Macri tiene más chances de ganar, Sí. o porque está pensando que de ganar, en el caso de ganar, las probabilidades de una serie de reformas pro mercado que son importantes y el mercado las considera trascendentales, están mucho más cerca de la mano de Pichetto que de la mano de cualquier otro candidato. Bueno, interesante lo que plantea Martín. Marcelo, ¿qué te parece? Lo último que dijo Martín es sustancial. Vos fíjate que como nos enseñó el doctor De Pablo, Alfredo, Sí. la economía es algo que ocurre en un contexto político determinado. Es una regla, ¿no? Y lo que me parece que le pasó hasta ahora a la economía de Macri es que carecía de contexto político, carecía de proyecto de poder, de arquitectura para hacer cambios. Vos no podés reformar nada sin poder. No se puede hacer. Y de hecho, me parece que si vos mirás lo que Macri tenía en la cabeza hace 4 años y lo que pasó finalmente, hay un abismo. Y ese abismo no es económico, es político. Entonces me parece que la economía reacciona positivamente porque encuentra en esto una perspectiva de poder político, como tuvo en su momento Menem, como tuvo Kirchner, como tuvo Cristina, como tuvo Alfonsín en el principio de su gestión, ¿no es cierto? Encuentra un proyecto político. Sin ese proyecto político no hay ninguna reforma posible, ni ningún parche conforme a ningún mercado, ¿no? Entonces me parece que esto le pone un contexto a la economía del que la economía carecía.
Marcelo, hago lo mismo con el tema político profundo. Recién hablaste de la definición, cómo dividió democracia o antidemocracia, es decir, democracia o autoritarismo chavista, lo que decía el propio Miguel Ángel Pichetto, incluso recordó aquellos nostálgicos de los 70, los de la plaza. Por eso, si me permití, tenemos aquí al editor general del diario Clarín, a Ricardo Roa, que, bueno, obviamente tiene elementos suficientes Sí, claro. como para escuchar su opinión. Ricardo, buenas noches y gracias por ¿Cómo venir. te va? Gracias a ¿Cómo ustedes. ves eso? ¿Es correcta la división, la nueva línea? Porque hoy decía, por ejemplo, Pinedo, se cayó esa idea de que esto es peronismo-antiperonismo. La lucha no es peronismo-antiperonismo, la lucha es democracia o autoritarismo. ¿Vos cómo lo ves? Mira, veo que en principio ha sido una buena respuesta del gobierno. Creo que no le quedaban muchas. Es una de las pocas que le quedaba después de que Alternativa Federal implosionara con Massa corriéndose, volviendo a Cristina y con La Baña planteando exigencias absurdas para su propio sector. De manera que lo que quedaba era Pichetto. Ha hecho Macri una apuesta que creo que no ha generado más ruido que en las redes sociales, donde hay un poco de crítica de la gente que piensa que esto que hace Macri puede significar algún tipo de contaminación dentro de Cambiemos, pero es una medida que ya han votado los mercados, hay que esperar que vote la gente. Bueno, interesante. Respecto de el kirchnerismo, Cristina, Alberto, ¿representan una apuesta fuera del sistema democrático, Ricardo? ¿O por lo menos que juegue al límite? Es el peligro. Yo pienso que hay una noticia muy fresquita de ayer, que es la de Eugenio Zaffaroni, diciendo que va a plantear una ley especial, ¿no? Una ley especial para que elimine las causas de corrupción. Si eso no es acercarse a una cosa poco democrática, se le parece demasiado. Marcelo, ¿cómo ves esto vos? Igual que Ricardo, obviamente, ¿no? Lo insinuó el propio Alberto Fernández, creo que contra su propio pensamiento, lo insinuó Mempo Giardinelli en su oportunidad, con mucho énfasis, lo hizo ayer Zaffaroni, así que me da la impresión de que algo de eso debe haber, ¿no? Nociones tan delirantes como la de suprimir poco menos que la justicia, inclusive como un poder del Estado, es decir, cualquier cosa, ¿no? Lo que había dicho el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, que propuso aumentar los miembros de la Corte Suprema con militantes nuestros, dijo. Claro. Bueno, eso también es parte de ir a suprimir uno de los poderes. Vos sabés que el kirchnerismo, hoy hablábamos con la Nata a la mañana por la radio en El Pase, y ambos coincidimos en que el kirchnerismo es literal. Si vos tenés que tomarlo, digamos, lo que los tipos dicen es lo que intentan hacer. Lo que pasa es que después les sale mal, ¿no es cierto? Entonces, es como, en broma decíamos, como gente que hace mal el mal, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso es muy costoso para la Argentina, ¿no? Porque estos intentos que ha habido durante los años de Cristina Kirchner, de esta deriva, digamos, venezolana, finalmente fracasaron, ¿no? Porque ni hubo ley de medios, ni terminó con la justicia, ni la Argentina fue Venezuela, todo eso no pasó, ¿no? Pero el costo fue tremendo, y me parece que, bueno, ahora esa noción, este enfoque del país encontró un proyecto que se le contrapone de manera potente, ¿no? Marcelo, sos un maestro, un fenómeno, te agradezco muchísimo. Yo sé que lo que significa para vos quedarte hasta tan tarde, te levantás muy temprano, así que te mando un gran abrazo. Le puedo mandar un abrazo a nuestro común hijo, Diego. A nuestro común hijo, el señor Diego, obviamente. Lo veo mañana en el pase, además. Mañana lo ves en el pase, claro. Está muy bien. La tarjeta, ¿quién la pagó, Marcelo, no? La tarjeta de crédito. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias por todo, Marcelo. Un abrazo enorme para todos. Ahí, chau. Bueno, por supuesto, como se han dado cuenta, hemos conmovido desde el punto de vista de la rutina, el programa, el formato, porque aprendí en la Facultad de Ciencia de la Información que cuando la realidad te conmueve, el medio periodístico también tiene que copiar esa realidad. Por lo tanto, hoy no va a haber columnas individuales, sino que vamos a ir debatiendo, aportando información. Recién Marcelo Longobardi y el propio Ricardo Roa hablaba del tema de las redes sociales. ¿Quién mejor que Adriana Amado, seguramente la especialista más importante que hay en la Argentina, para contarnos los 2 o 3 puntos que más te llamaron la atención y que vos crees que hay que seguir de cerca en las redes sociales, bueno, Adriana? En las redes sociales nadie se lo vio venir. Nadie se lo vio venir. De hecho, la semana pasada, que se hablaba muchísimo de los candidatos, este era el menos considerado como tal en las noticias, pero hoy es el que hizo pico en las búsquedas en Internet.
¿Qué? ¿La palabra Pichetto? Pichetto y Macri. ¿De qué partido es Pichetto? ¿Qué edad tiene Pichetto? Sí. ¿Quién es Pichetto? ¿Quién es Pichetto? Porque para nosotros puede ser un personaje muy claro, pero para la mayor parte de la gente, una de las preguntas era, ¿de qué partido es Pichetto? Claro. O sea que también te está mostrando que, digamos, por dónde va el interés. Hay un tema que no es menor. Hablaban de los videos que se tiraban unos a otros. Esta es la primera elección presidencial donde 3/4 partes de los argentinos tienen teléfono inteligente. 3/4 partes. 3/4 partes. En la elección pasada, a pesar de que parece cerquita, solo 1/4 de personas. ¿Esto qué significa? Que la distribución de videos, la búsqueda de videos, la búsqueda de citas, la búsqueda de testimonios va a ser mucho más intensa que lo que fue en el pasado. Y el protagonista, que estás hoy picando en punta también entre las noticias más buscadas, son los memes. Los memes de Sergio Pichetto. Massa. Por lo menos yo recibí 500 memes de Sergio, todos muy creativos. Bueno, eso es lo interesante. Cuando pones a comparar los 5 personajes que hoy están resolviendo el futuro de su coalición, Sergio Massa, Cristina Fernández, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Pichetto, es clarísima la diferencia de Macri y Pichetto. Evidentemente ha sido una jugada muy fuerte en cuanto a lo que es la búsqueda de información y de datos en las redes sociales. Hablando de información, no es su tarea, pero se está haciendo periodista. Casi es escritor, historiador, psicoanalista, pero tiene una información de último momento. Vamos a darla, Fede. Sí, es una información realmente que cambia el mapa político argentino, aunque parezca intrascendente. Se acaba de unir la izquierda en la Argentina, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el Partido Obrero, la izquierda socialista y todos los integrantes de la izquierda acaban de unirse en un frente. Cuidado con esto, porque esto le lima las posibilidades al kirchnerismo. Sin duda. Muy fuertemente, pueden sacar 10 puntos. No. 10 No, 10 puntos ¿en dónde? ¿En el país? No. Bueno, por lo menos. No hay historia de 10 puntos, pero sí coincido en que lo que pero saque... sí Te es vas a cierto. sorprender con la cantidad de votos que va a tener la izquierda. Te vas a sorprender. Y son todos votos que le va a sacar al kirchnerismo. Interesante, Muchos lo votos. que más importa es en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, Totalmente. donde no hay segunda vuelta, y esa izquierda le puede sacar votos Yo creo que va a ser la Axel mejor Kicillof. elección de la izquierda de toda la historia. Acordate. Interesante. Diego, hablando de información, vos también estuviste hoy hablando prácticamente con todas las fuentes. Sí. Contame lo que te parezca más fuerte, más jugoso, más novedoso. Bueno, principalmente esto que estaba planteando de alguna manera Marcelo, que tiene que ver con que esto fue una jugada que tenía 2 objetivos. Hay un objetivo preelectoral y un objetivo postelectoral. Esto está clarísimo, así lo planteó Cambiemos y así lo planteó además Rogelio Frigerio, que vos lo mencionabas recién en el arranque, que fue claramente el arquitecto de este armado, que él mismo reconoce que contó con la colaboración inestimable de Ernesto Sanz, otra figura importantísima para que ahora Miguel Ángel Pichetto sea candidato a vicepresidente de Macri. ¿Por qué? Primero porque Ernesto Sanz dijo que no. Al salir de la escena Ernesto Sanz, aparece con fuerza nuevamente la figura de Miguel Ángel Pichetto. Y además, el propio Ernesto Sanz casi que le pidió a Mauricio Macri que tuviera en cuenta a Miguel Ángel Pichetto. Y esto es muy importante porque esta candidatura a vicepresidente llega con el aval de Ernesto Sanz, con el aval de Gerardo Morales, que lo pedía cuando ganó la elección el último domingo. Ayer con mismo el le aval... pegó al Duranbarbismo diciendo que si Exactamente. seguían ese camino perdían en primera vuelta. Con el aval de Alfredo Cornejo, que también lo venía exigiendo, y sobre todo con, no quiero decir el aval, pero sí el acuerdo de Lilita Carrió, que es un factor importantísimo, y también de María Eugenia Vidal. Un punto, decían cerca de María Eugenia Vidal, tal vez Pichetto per se no traiga ningún voto automáticamente, pero lo que puede darle Pichetto al gobierno es esto que decía Martín recién, tranquilidad económica de acá a octubre, Que y esa indirectamente es trae hoy votos. la única manera que tiene el gobierno de conseguir más votos. Pero de Elisa Carrió, si alguien sabe de Elisa Carrió aquí en la Claro. Argentina, si alguien sabe de corrupción, es uno de los mejores periodistas argentinos, Nico, y sabés que lo digo siempre porque lo creo así. Es un poco exagerado. Gracias por haber venido. Dos de tus especialidades, más allá de que te movés en toda la cancha periodística. La primera, Margarita Stolbizer ha salido a criticar esto diciendo, esta es la consolidación de la impunidad para Cristina, el hecho de que esté Pichetto ahí. Y el segundo tema es, ¿qué información disponés vos de Elisa Carrió? Públicamente ha dicho que no tiene ninguna causa por corrupción Pichetto, que no ha sido nunca golpista.
¿Qué opinás vos de las dos cosas? Es interesante lo de Stolbizer. Puedo contar un poco del radicalismo y algo que tiene que ver con este programa. Hay un vice que casi sale de este programa. Ah, mira vos. Sí, exactamente. No. Sí, sí. Yo creo que el discurso de Labaña va a estar ligado a lo que está diciendo Stolbizer, ¿no? Labaña a partir de ahora va a decir: yo soy el candidato más coherente de todos, Sí. yo siempre me mantuve acá, el peronismo alternativo era un rejunte. Pichetto no es hipócrita. Hasta el 10 de diciembre del 2015 fue el jefe de la bancada acá y el 11 dijo: ahora soy un libre pensador. Claro. Bueno, no va a negar nada de lo que votó durante el kirchnerismo y hoy dijo: yo mantengo lo que pienso sobre los fueros de Cristina. Stolbizer sabe que eso es pegarle al gobierno. ¿Por qué? Porque Cristina tiene varios pedidos de detención. Varios pedidos de detención. De detención con prisión preventiva por varias causas Y uno de ellos muy confirmado graves. por la Corte Suprema. Uno de ellos Exactamente, confirmado por la ratificado. Corte. Entonces, Cambiemos le va a poner el pecho a los cuadernos Sí. en el Senado. Hasta ahora sí. Hasta ahora fue así. Pichetto hoy dice: yo voy a mantener mi postura sobre el tema de los fueros, que la verdad, y con todo respeto, es una jurisprudencia de la ley. Dice: cuando un juez pide la detención de un senador, se vota en el recinto, pasa por asuntos constitucionales, se vota en el recinto, sí o no, y listo. Yo no sé después qué va a pasar de la elección, si es que gana Cambiemos o no. Pichetto ahora no vota. Claro, Si ganase La elección, claro, presidente ahora del es el Senado. presidente del cuerpo. Sí. Así que tal vez Cristina Kirchner en eso esté complicada. Me parece un planteo inteligente de Stolbizer y coherente. Porque la verdad que hay que resolver esos pedidos de detención. ¿Por qué Cristina Kirchner no explica todo eso? Sí. Incluso por respeto a sus votantes. Sí, de todas ¿no? maneras, Margarita Stolbizer también hasta hace 15 minutos estuvo con Massa, que ahora va a abrazarse con Cristina. O sea, También ahí le también, pegó a Massa, ahí pero también se puede hacer ese tam- cuestionamiento. También, sí, también le pegó a Massa, ¿no? Claro, Ella. claro. Lo de Massa va a ser muy difícil de explicar para él. Para él. ¿De Carrió tenés alguna información además Carrió, de esta? a ver, esto empezó así. Ya se sabía, como bien dice Diego, la Unión Cívica Radical fue la que le acercó este candidato a Macri. Fue Gerardo Morales, Ernesto Sanz, sobre todo tal vez Morales, después lo empujó un poco, Sanz, José Cano, hubo una reunión También. de ellos después Sí. en el despacho del Senado de Pichetto. Fueron ellos, fue Macri, y hoy a la mañana recién Macri le anunció a Pichetto, dijo: hoy hago el anuncio, ahora hago el anuncio. Sí. Pichetto le dijo sí. Y salió por lo anunció por Twitter, igual que Cristina anunció por Twitter la candidatura presidencial de Alberto Fernández, que fue bastante raro. Fue todo muy frenético, digamos. Ya se sabía que era Pichetto, fue con el aval de Sanz, fue con el aval de todo el radicalismo. Es falso que haya tal vez algún sector, pero es minoritario, que muy no esté de minoritario. acuerdo con ¿Pero esto. ¿y qué tiene que ver el programa este en todo eso que dijiste? ¿Cuánto estuvo Brandoni acá? Ah, mira vos, Beto Brandoni hará 2 semanas o 3 semanas, no sé. Sí. Al otro día almorzó con el presidente de la República. Hoy almorzó Brandoni. Al con otro Macri. día. Ah, al otro día. Al otro día. Almorzó con el presidente de la República y era uno de los hombres que sonaba Lo muy tantearon. fuerte. Y bueno, es un hombre de prestigio, un Muy hombre democrático fuerte de toda la vida, radical de toda la vida, amante de Alfonsín. Para ser vicepresidente. Lo que pasa es que los radicales entendieron, y esto es importante, porque son los radicales los que le dijeron al presidente Sí. De hecho, la convención recomienda ampliar la base ampliar, de sustentación claro. y ampliar Y dijeron, Cambiemos. nosotros no tenemos nadie con quien ampliar, Cambiemos. Claro. Y ahí Sanz y Morales, que Morales fue, digamos, rival de bancada, de jefatura de bancada con Pichetto, fueron ellos los que le acercaron el nombre de Pichetto a Macri, aunque ya algún viejo amigo se lo había dicho al presidente. Lo quiero sorprender a nuestro director. Le voy a pedir el video 7 para que ver cuál es la reacción y la opinión de Ricardo Roa. El video 7 que lo prepare. Cerrá entonces lo que me estaba No, diciendo. digo Disculpa. eso, ¿no? Fue así, y me parece que, si querés, después ampliamos el tema de la corrupción, que increíblemente no tendría peso en las encuestas, ¿no? Sí, ha caído muchísimo en la consideración de la gente, pero después te voy a preguntar vos que sos un investigador incansable y riguroso. Te la dejo picando, pero después me lo decís, ya parezco Martín Tetas, te la dejo picando. Que si no es una pelota, porque la patea ¿Es para verdad cualquier que lado. Pichetto no tiene ninguna mácula? ¿No tiene ninguna investigación en marcha? Espera un segundito. Ahora vamos a ver un video y quiero ver la reacción de Ricardo Roa, porque es muy interesante. A mí, ¿sabe de las cosas que más me vuelve loco? Espera, un segundito, no lo tiren todavía. Me vuelve loco de la política más que la ideología.
aquellas personas que se dejan humillar por sus jefes, en toda la vida, no solo en la política. Muchos se han dejado humillar por Cristina, les ha dicho de todo y están ahí chupándole las medias. Sin duda, hay una lista. Pichetto tiene anécdotas memorables. Pichetto, en ese sentido, le podrá criticar mil cosas, pero tuvo una dignidad. Cuando él escuchó que Cristina, por lo bajo, le decía traidor, esto le dijo Miguel Ángel Pichetto a la propia Cristina Fernández de Kirchner, que tanto le temen. Le recomiendo que nos escuchemos y siempre hemos tenido una actitud de respeto en lo personal, en lo humano y a su rol como expresidenta de la Nación. Nunca hemos caído en el agravio de decir traidores ligeramente. Nunca hemos lastimado a nadie en lo personal. Lo digo porque he escuchado algunas cosas realmente lamentables. Bueno, se la bancaba, me parece. Se la banca. Y eso, se la banca. ¿Qué reflexión se puede hacer respecto de esto de plantarse frente a determinados líderes? Él dijo hoy que está subordinado absolutamente al presidente de la Nación y ha dado muestras de lealtad. Perdón, me habías preguntado, ella dijo, no es un conspirador, y yo le dije que sí a Macri por eso. Como que apoyó, sí, claro. Porque cree que Pichetto no es un conspirador. No es un conspirador, Ricardo. Mirá, es un personaje de mucha trayectoria, es un símbolo del peronismo, además. No solamente un símbolo institucional del peronismo, como jefe de la bancada de senadores. Ahora, Pichetto ha cumplido, nos consta a todos, misiones de defensa, de política de los Kirchner, aún estando en contra. Sí. Y de Menem por ejemplo, también, y de Menem. Por ejemplo, el 125. Claro. Que era muy crítico al 125 y, sin embargo, en el debate hizo suya y defendió la política del gobierno. Si estos son los antecedentes que va a seguir Pichetto, Macri no tendría por qué dudar de que él lo va a acompañar también. O sea, eso en es positivo políticas. para vos por su lealtad partidaria y no negativo en el sentido que es capaz de defender cosas en las que no cree. El vice siempre ha tenido un rol secundario, salvo para intrigar, que ha sido su deporte favorito. Ahora, en este caso, el Pichetto es un hombre naturalmente de un peso político muy distinto, muy importante, que va a tener juego propio y que además le puede dar al votante peronista, a una parte del votante peronista, una razón, una excusa para votar al gobierno. No solo por la economía. No solo por la economía. Vos sabés que yo conversaba con mucha gente y hablé con fuentes que hacía años que no hablaba. ¿Por qué? Ojo con los votos del peronismo. Pichetto había armado en las 7 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, tenía todos los fiscales y armó, junto a Humberto Rollero y otros de sus operadores, con todos los peronistas que Cristina marginó. Que en la provincia, digo, Ángela Abasto, Pampuro, el expresidente de la Nación, Eduardo Camaño, con todos esos sectores que Cristina marginó, tenía ya una estructurita que esa gente que no la quiere a Cristina porque está resentida, entre otras cosas porque la ha marginado, y esa gente de la provincia de Buenos Aires son viejos varones del conurbano que lo conocen. Yo no sé si ahí no va a haber alguna ayuda desde el punto de vista político desde ese sector del peronismo, digo, ¿no? Sí, Pichetto representa la presencia del peronismo en el gobierno, es eso. Claro, no le guste o le guste menos a los propios peronistas o al cristinismo. El punto está en que en estos momentos el peronismo tiene que definir los gobernadores en la provincia qué actitud tienen respecto a esta designación, a esta nueva fórmula. Ahora le pregunto a Diego, pero tengo yo también una información, no solamente Andajasi, no solamente Nicolás Wiñaski. ¿Qué van a hacer algunos gobernadores que ya ganaron, ya son reelectos, son nuevamente gobernador, es decir, que no necesitan a Cristina, y que en la intimidad, cuando hablaron con Pichetto, le dijeron, mira, te digo una cosa, yo estoy chocho con Macri, nunca me mandaron tanta plata de la coparticipación federal, nunca me apretaron, Cristina me tenía sometido todo el tiempo, me extorsionaba con los fondos, y la verdad ahora no la necesito, tal vez vaya... Escuchen esta frase, con boleta corta. Algunos gobernadores de provincias importantes que han sacado alrededor del 50% de los votos, bueno, para empezar, yo podría ya asegurar que Schiaretti en Córdoba va a ir con boleta corta. Es decir, no va a tener candidatura a presidente Schiaretti. Que los que votan a Schiaretti y a los diputados de él, voten a Macri, voten a Cristina, a lo que quieran. Y algunas otras provincias, no las quiero nombrar para que no le peguen apretadas, pero hay 5 o 6 provincias que ya han tomado la decisión. ¿Por qué tenemos que ceder ante Cristina? De hecho, fue Alberto Fernández a decirle que la lista de diputados nacionales, como históricamente hace el IVA, arma Cristina. ¿Qué?
¿Por qué la va a armar Cristina? Si nosotros ya ganamos la elección, ¿para qué la necesitamos? ¿Para que gane Cristina y después nos extorsione? Hay mucho, y eso lo ha vaciado de poder un poco Alberto Fernández, porque va y habla. Bueno, ¿por qué? Pero ¿por qué? Perdóname, Nico, ¿no? Pero digo, ¿por qué pasa esto? Esto que estás planteando es la estrategia a partir de ahora. Ya está clarísimo cómo juega el gobierno a nivel nacional. Lo que ahora tiene que empezar a trabajar Miguel Ángel Pichetto como este instrumento de diálogo, él dijo que la base absoluta de la política para él era el diálogo. Empieza ahora la segunda etapa, que es justamente los gobernadores peronistas y lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, que también ahí hay algunas cosas que deben revisar, y hoy me decían que están empezando a rearmar la estrategia en la provincia porque esta polarización funciona muy bien a nivel nacional, pero para que Vidal tenga posibilidades ciertas de ganarle a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, donde no hay balotaje, tiene que aparecer necesariamente allí una tercera fuerza que le coma de alguna manera 3, 4, 5 puntos a la fórmula kirchnerista de Kicillof y Magario, que puede ser otro peronista o puede ser la izquierda que mencionaba Federico. Ahora, fíjate qué interesante esto que planteabas, y lo conecto con esta idea del comienzo del programa de comparar similitudes y diferencias entre la idea de Cristina de poner a Fernández y la idea de Macri de poner a Pichetto. De alguna manera los dos lo plantean como una búsqueda de consenso, como una búsqueda de ampliar el espacio. Lo que pasa, girar hacia el centro. Exacto, pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Que lo de Alberto Fernández es mentira. No es una ampliación del espacio, es un relato de ampliación, porque finalmente un disfraz de ampliación, porque finalmente Alberto Fernández es menos de lo mismo, es igual de kirchnerista que Cristina, es igual de kirchnerista que el resto. Entonces eso le impidió, lejos de favorecer el diálogo con los gobernadores desencantados con Cristina, se los terminó de dinamitar a todos los puentes, con la Baña, con los gobernadores y demás. En este caso es al revés, es una verdadera ampliación, que además es histórica en Cambiemos. Porque Cambiemos, recordemos que decía que jamás iba a incorporar a un peronista. Tan es así, y esto también es información, que mañana lo que se va a anunciar, además de la fórmula, además de que Macri va a estar en Olivos con Miguel Ángel Pichetto, va a ser la primera foto juntos, van a anunciar que cambian el nombre. Cambiemos, no va a llamarse más Cambiemos. Tal vez se va a llamar Cambiemos Federal, tomando un poquito y un poquito. O está la idea también de que se llame Juntos por el Futuro. Juntos por el Futuro. Changuito, ¿de quién aprendiste todo eso? De Ricardo Roa. Te la rebuscas bastante bien, ¿no? De tu viejo, el verdadero, de Longobardi. Hablando de las redes, ahí me pidió pista Adriana Amado. Ahora voy con vos, Fede. No solamente de pista, me parece que estamos olvidando un detalle que es el fortalecimiento institucional del Congreso. ¿Ustedes se le imaginan a Cristina Fernández sentada en la sillita liderando las sesiones horas y horas? Es imposible. En cambio, el conocimiento que tiene Pichetto del cuerpo, él es legislador desde 1993. Impresionante, impresionante. Y además preside una comisión que es crítica, que es la de disciplina y acusación, que después del presidente del Consejo de la Magistratura es el cargo más importante. Es el que convoca la comisión para las acusaciones, que plantea los temas. ¿Se acuerdan que en noviembre, cuando lo designaron, estaban todos muy compungidos porque pensaban que era ceder un lugar muy importante a alguien de la oposición? Bueno, hoy esa persona de la oposición tiene fórmula con el presidente. Cambiemos, y además la suma de los porotos, como dicen los muchachos, a la hora de un gobierno que tiene dificultades en cuanto a conseguir mayoría en diputados y en senadores, esto le da con un negociador y con un tipo que se lleva bien con todo el mundo, como Pichetto, y con esto que estoy contando de los diputados y de los senadores, de que Cambiemos pueda sacar, si es que gana, muchas de las leyes que está necesitando para ampliar sus reformas. Pensá que sus grandes reveses fueron en el Senado. ¿Por qué? Porque el Senado es una cámara que no tiene una composición proporcional que le puede dar mayoría a ciertos partidos. No, porque representa a las provincias. Representa a las provincias, con lo cual una persona con buena llegada y con buena capacidad de negociación con estos gobernadores que vos estabas mencionando, es crítica a la hora de resolver los proyectos. Por eso, por eso te decía, Alfredo, muy rápidamente que acá, digamos, los mercados lo que están descontando en su cinta análisis es la probabilidad de que gane un candidato, en este caso Cambiemos, ponderado por lo que va a ser, por esta mayor institucionalidad que decía Adriana. Pero hay un fenómeno de retroalimentación, porque si esa
ponderación da un número ahora más alto, porque el mercado entiende que en el caso de que gane Macri, ahora tiene más fortaleza institucional, eso paradójicamente aumenta las chances de que gane Macri. Claro, claro. Es un círculo virtuoso. Exactamente. Se genera un círculo virtuoso. Federico. Alfredo, yo te voy a hablar como escritor. Sí. De verdad que no me considero un periodista, pero así como Martín te habla desde la economía, me parece que muchas veces la literatura nos da una dimensión de la política que a veces el periodismo no nos da. Yo no sé si somos conscientes de la importancia de esta noticia, de la importancia fundacional. Yo creo que es la primera noticia del siglo para la Argentina. Sí. A ver, en principio yo creo que el peronismo nunca había terminado de entrar en el siglo XXI. Yo creo que tenía la utopía puesta en el pasado. La utopía peronista era el peronismo de los 40, los años 50. Esto que decía Diego, que probablemente cambie el nombre de Cambiemos, ¿no? Que una posibilidad... No me acuerdo si cambio federal o Juntos por el Futuro. Frente para el futuro. Pero, a ver, frente al espectáculo que estábamos viendo hasta ahora, que era esta danza miserable de candidatos buscando un lugarcito, como el juego de la silla, miserable, la gente estaba asqueada, de repente sale esto que no es una jugada de ajedrez. Esto es algo que estaba pendiente en la Argentina. Mira, Alfredo, la Casa Rosada es rosada porque es la unión de la sangre roja de los federales y de la bandera blanca de los unitarios. Está pendiente la unidad nacional en este país. Bueno, hoy lo planteó Pichetto. Y la unidad nacional, Alfredo, tiene que ver con la democracia. En este momento, la muralla de esta unidad nacional es la democracia. No hay lugar para proyectos fuera de la democracia, no hay lugar para Venezuela, no hay lugar, digamos, para proyectos del siglo pasado. Realmente no los hay. Mira, yo te hablo como escritor porque me parece... De esto vengo de escribir. En esta última novela, en la matriarca del Borrón y la Sierva, yo digo, en el final, justamente sobre el final, que esta niña... No le spoilees, no le spoilees. No, que esta niña, más o menos, que esta niña, que es la metáfora de la Argentina, que ha sido violada, que ha sido violentada una y otra vez, que está embarazada, lleva en sus entrañas, digamos, es la hija de dos enemigos, de sangres enemigas. Los argentinos somos hijos de sangres enemigas. Y es hora, de una vez por todas, entender que este país es de todos y que sin un gesto de unidad nacional, que tiene que incluir, por supuesto, al peronismo. Yo me acuerdo que en las redes sociales me mataban porque hablaba del peronismo. No hay país sin el peronismo, porque el país es parte el peronismo es parte de este país, es parte de la Argentina. No se lo puede excluir y es hora de hacer un gran movimiento de unidad nacional, como dice Pichetto. Ricardo, ¿qué opinas vos del futuro del peronismo? ¿El peronismo se va a resignificar? Tranquila pregunta. Una pregunta así sencilla. ¿Existe Dios? ¿Existe Dios para vos? ¿Qué viene después de la muerte, Ricardo? No, ¿sabés a lo que me refiero? Está claro que acá va a haber una reconfiguración partidaria, sin lugar a duda, como ocurre en otros países del mundo, con dos polos, si querés. Bueno, ¿qué va a ocurrir con el peronismo como tal? Se va, porque más allá de que gane o pierda, yo creo que el kirchnerismo llegó a un límite, insisto, aunque gane la elección, que lo veo ahora por todo esto un poco más difícil que antes, pero bueno, tiene que resignificar, siempre ha sido expresión de los vientos nuevos que sopla el peronismo. Fue liberal cuando con Menem, ¿de qué manera crees que puede ser el peronismo que viene? No el que está con Pichetto, sino el peronismo que ha quedado afuera de Cambiemos. Mirá, creo que en principio hay que esperar. La apuesta de Cristina, la jugada de Cristina con Fernández, ha logrado hacer converger sobre Cristina a sectores que no estaban con Cristina. Es un dato de la realidad. Sí. No lo va a modificar esta incorporación de Pichetto a la fórmula con Macri. Tampoco va a modificar que en este sector, haciendo Fernández como hizo el Alberto, no la Cristina, esta especie de colectora de grupos que estaban, a la cual se va a sumar seguramente Massa, claro, en un voto más cantado que la de los chachaleros con su vuelta, ¿no? Creo que hay que esperar a las PASO. Claro. Las PASO van a ser un punto en el que veremos si esto que está pasando sigue en la misma dirección en que parece hoy, o en cambio aparecen de vuelta otras dudas, otros temores y otras situaciones. Van a jugar como primera vuelta. Absolutamente. Van a jugar como una primera esto me parece que hay que tener en cuenta y por lo tanto ver si esto que estamos viendo hoy termina en una PASO distinta o en cambio se mantiene una tendencia que por ahora creo hay que ser más prudente y esperarla.
Diego, ¿qué Dos querías cositas decir? cortitas en base a lo que Por favor, decían ¿cómo, recién tanto Sí, sí, sí. Adriana, Martín como Federico, ¿no? La primera parte, lo que planteaban Adriana y Martín, el tema del Congreso. ¿Por qué los mercados leen lo que leen? No es ninguna ciencia oscurantista ni nada, es bastante claro el mensaje. Vos pensá, con la victoria de Fernández, Sí. el Senado lo maneja Cristina y diputados lo maneja Máximo. Sí, una monarquía hereditaria. Prácticamente una monarquía hereditaria que nunca en la historia tiene un antecedente. En cambio, si triunfa la fórmula Macri-Pichetto, el Senado estaría a cargo de Pichetto y en diputados podrían ser o Cristian Ritondo, como quiere Vidal, o Cornejo, como quiere el radicalismo, que también es una diferencia sustancial con respecto a lo anterior. Y lo otro, con respecto a lo que plantea Federico, en cuanto a la dimensión histórica que tiene esta elección, vos lo has dicho varias veces, el último presidente no peronista que terminó un mandato fue Marcelo T. de Alvear. Y esto garantiza que Macri termine con Esto toda garantiza que Macri termine un mandato que es verdaderamente histórico y si llega a ganar la fórmula de Macri-Pichetto, no solamente termina, sino que reelige un presidente no peronista y además sería una de las pocas veces en la historia en la cual, en un contexto de crisis económica muy profunda, el electorado prioriza otros valores vinculados tal vez a la institucionalidad y no tanto a la cuestión económica como venía ocurriendo otras veces. Alguna cosa que tiene que ver con la economía y que, según mis fuentes, fue fundamental para que Macri se defina por Pichetto, que fue el viaje que hizo Pichetto hace poco para hablar... ¿En Estados Unidos? Sí. Claro. Cuando Macri entendió que Pichetto había ido a hablar por la patria, digamos, por la nación, Sí, como con un hombre de concepto Estado, sí, digamos, egoísta, personalista. Exactamente, eso influyó mucho en su decisión. No tiene causas importantes. No tiene causas. No, y como decía Adrián Amado, es jefe de la bancada peronista desde el 2002, hace 17 años. Alberto puede ser un acuerdista, Fernández, ¿no? Puede tener diálogo, todo. Ahora, yo voy a hablar hasta con intendentes Muica, perdón que tengo, como siempre, esto desarmado. Sí. Todo el mundo le debe un favor, en el buen sentido político, a Miguel Ángel Pichetto. Claro. Jueces. Claro. Parrilli en una escucha, o ya no sé si se habló encima públicamente, dijo, Bonadío lo maneja Pichetto. Así decía. Sí. Bueno, que tienen una relación histórica porque... Yo no estoy diciendo que sea así, pero esa es Eso siente el kirchnerismo. la paranoia de Cristina. De Cristina. Estuvo en el Senado 17 años. Sí. Yo había hablado con intendentes K, que obviamente le den más favores en el buen sentido, porque eran un interlocutor válido durante esta gestión Claro. a Pichetto que a la señora Magario o que al señor Fernández, que no le dio nada durante 10 años. Al revés, durante 10 años. Y en este archivo sí pesa más Seguro, lo que votó Pichetto, que él se lo va a bancar públicamente. Fernández la mataba, bueno, ya sabemos lo que hacía. Pichetto levantaba el teléfono y era capaz de decir, che, me está llamando tal intendente. Claro. En el presupuesto metiste tal cosa, te pido que lo modifiques. Claro. Porque hablaba así. Sí, Ahora, sí, habla ahora. claramente, va a lo Y con bife. Cristina, Va a lo bife. sus peleas, él siendo jefe de la bancada, o sea, cortadas de teléfono y ella que después llamaba. O sea, es un tipo, perdón, es una persona, un tipo, sí. Sí. A él le gustaría que El le digan lenguaje así. coloquial, sí. Sí, no le Pero- gustaría que le digan así. Pero ojo que en política las deudas prescriben rápido. También Sí, es pero cierto. no, Che, pero buen título, Ricardo Roa. Ojo. Punto. Sí. Las deudas en política, sí, eso pero lo podía levantar. yo digo, hoy hablaba con un intendente que estaba dolido, siendo Miguel se fue con Macri. Con Macri. Ahora Alberto, bueno, qué sé yo. Algunos de los jueces de la Corte, además, dan prueba de esto. Sí, claro. Pichetto no pudo tener el fallo que le habían prometido en Río Negro hace apenas unos meses. Ojo, También en tiene ese una tema. llegada importante. Bueno, ahora vamos a hablar de la posibilidad de la Corte, qué va a pasar. Para que no pierdas identidad, dos cosas, Nico. Primero, sé que tu viejo está de viaje, así que Está si en Rusia. necesitas alguna contención Marinero familiar, ruso está ese. vení que tengo un pibe, puedo tener dos. Y la otra, ponete al revés, ponételo afuera. Bien si afuera. no perdí identidad. Bien desprolijo. Ok, no, pero me puedo hacer así. Bien desprolijo. Gracias, va. Martín, Gracias, pa. Martín Liberate. Tetaz, hiciste simplemente una especie de copete, de resumen, pero profundizame un poco más respecto de qué puede pasar en el futuro desde el punto de vista económico. Yo te lo leo en términos políticos. Creo que el mundo empresario, el mundo de los mercados, el mundo... esto le ha dado una tranquilidad profunda porque saben que Pichetto... Macri también era garantía de cierta tranquilidad que no va a ser una locura. Con Pichetto consolida ese perfil de que acá no hay espacio para ninguna salvajada, para ningún default, para ninguna cosa inesperada. Hay previsibilidad.
Mira, Alfredo, me hacía acordar el fenómeno de la profecía autocumplida, ¿no? Es decir, poco importa lo que efectivamente vaya a ser Pichetto. A esta altura del campeonato, lo que importa, sobre todo para los mercados, es lo que crea la gente que va a ser Pichetto. Entonces, los mercados un poco están tratando de anticipar eso, lo que la gente cree. Y realmente lo que mostraba, yo lo primero que hice fue preguntarle hoy a la tarde a Adriana, decirle, che, Adriana, ¿qué está pasando en las redes? Y no porque, mira, hay cierto prejuicio con el tema de las redes, que a veces decimos, bueno, las redes son un microclima, las redes, pero guarda, te paso un dato nada más para que tengas una idea. Salieron desde el mes de abril, desde el plan del gobierno de alivio, al plan aliviar del gobierno, 2.035.000 créditos del ANSES. ¿Viste los créditos de ANSES? 2.035.000 créditos. No entiendo cómo el gobierno no difunde esta noticia que son positivas. A jubilados y perceptores de AUH. Claro. O sea, los dos segmentos que vos dirías con la tecnología no se llevan muy bien, por distintos prejuicios. Sí. Uno es los grandes no manejan la compu, y el otro es los pobres no manejan la compu. Los dos prejuicios. Solamente de los 2.035.000 créditos, solamente 35.000 se gestionaron presencialmente en sede del ANSES, en alguna de las sedes del ANSES. Los otros 2 millones por internet. O sea que la gran mayoría de los créditos por internet. Quiere decir que segmento socioeconómico no importa, penetra internet igual. Cuestión etaria tampoco importa, penetra internet igual. Y justamente, ¿por qué te hago ese comentario? Porque, bueno, si desde las redes hay un shock como el que está midiendo, como que nos contaba recién Adri. Y te aclaro, no es redes sociales lo que yo te conté, son búsquedas de Google en general, con lo cual ahí eso todo decir, es internet, no son redes, es internet. Es internet y es el teléfono, porque vos aparecen, te mandan un WhatsApp y te dicen lo designaron a Pichetto, vos por ahí buscás directamente el teléfono. No, que la gran mayoría, yo se lo pregunté a encuestadores, no tiene un nivel de conocimiento, tiene un nivel de conocimiento bajo, lo cual puede ser muy bueno o muy malo. En el caso de Pichetto me dicen que es bueno, ¿no? Es bueno. Por eso, hoy me preguntaba un amigo radical, me dice, ¿no era más negocio para Macri haber puesto algún radical en la fórmula, por ejemplo, o a Stanley, que también sonaba como una figura refrescante, para decirlo de algún modo? Yo preguntaba, ¿hubiera generado el shock que generó? ¿Hubiera estado todo el mundo hablando de Pichetto, que en las distintas acepciones estaban todos los trending topics? Los propios radicales. Con CH, en todo el ranking, desde el número 1 en adelante en Internet. Te agrego más, estuvo de las noticias más leídas del día, estuvo en 5. Cuando se anunció la candidatura de Alberto Fernández, solo una noticia fue noticia del día. Y ahí déjame ir a la profecía autocumplida entonces. Si efectivamente la gente cree que de alguna manera corrió la taba del lugar o dio vuelta a la taba Macri con esta definición o con esta decisión, bueno, se da un círculo virtuoso, como decías vos, porque si los mercados reciben bien la señal y entonces baja fuerte el riesgo país, como pasó ahora que bajó 9% el riesgo país en un par de horas de operaciones de mercado, ese riesgo país implica menos presión sobre el dólar. Menos presión sobre el dólar implica más posibilidades de que el dólar llegue tranquilo, como está ahora, o incluso con una baja, como muy probablemente tenga mañana a primera hora del día cuando abre el mercado, entre 40 y 60 centavos menos de lo que cerró hoy. Si arranca así el mercado, entonces se va a retroalimentar la estabilidad cambiaria, van a bajar las expectativas de inflación hacia adelante. El jueves se conoce el dato de inflación que va a confirmar una inflación entre 2,8 y 3,4%, esas son las distintas estimaciones que hay. Sí. Se retroalimenta el círculo de que la gente espera menos expectativa de inflación hacia adelante y eso permite bajar un poco la inflación. Bueno, la verdad que en un barco que se está acomodando en el río, yo no me cambio en la mitad del río de barco si creo que este tiene chance de llegar hasta la próxima orilla, ¿no? Estuvo Marcelo Longobardi, está Nicolás Guiñasqui, Ricardo Roa, Diego Leuco, Federico Andajasi, Martín Tetaz, Adriana Amado. Un verdadero lujo para la información y para la opinión. Me tengo que ir al corte, pero le digo dos cosas que tal vez luego las sigamos debatiendo. ¿Cuál es la mirada económica que tiene un peronista de centro, un peronista tradicional histórico? Hoy tiró algunas definiciones. Capitalismo, un capitalismo moderno que se abra al mundo, pero ojo, que cuide a sus industrias nacionales y al trabajo como hacen muchos países del mundo que cierran un poco más su economía para cuidar su trabajo. Y también tiró una frase espectacular viniendo de un peronista. Hay que tener coraje para decirlo porque seguramente le van a dar con un caño porque lo van a acusar de insensible. Dijo, queremos hacer un gobierno de 4 años a favor de los trabajadores y de los que buscan trabajo.
tomando distancia de este tema de repartir planes a mano suelta sin tener cuidado en darle planes realmente a la gente que necesita y no como un elemento de clientelismo político para comprar voluntades. Ya venimos, más información, más opinión. Palabra de Leuco. El Grupo Adrián Mercado lo invita a la 8ª edición del Seminario Internacional Litio, el 18 y 19 de junio en el Triángulo del Litio, Jujuy, Argentina. Organiza Panorama Minero. Invita Grupo Adrián Mercado, Comercio Exterior. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Elegimos invertir en nuestro país. Con más de 200.000 metros construidos, seguimos trabajando para desarrollar la ciudad de Buenos Aires. Somos Brody Friedman. Construimos confianza. Bueno, lo prometido, la posibilidad de seguir intercambiando información, escuchando aquí a mis colegas periodistas la opinión respecto de la noticia seguramente que más ha conmovido esta situación preelectoral. Insisto, dicen que es el primer gran hecho político que produce el presidente Macri. 2 o 3 cositas. Yo había dicho el tema económico, pero no hace falta que opine solamente Martín, sino todos. Estoy hablando ya de modelo económico. Por lo que dijo, es un modelo más tradicional del peronismo, con más presencia del Estado, pero tampoco dilapidando dinero, abierto al mundo, con una fuerte presencia desarrollista, de un concepto desarrollista, si usted quiere llamarle así, y con la idea de ordenar, la palabra ordenar que usó Marcelo Longobardi al comienzo, de ordenar el tema de los planes sociales, que realmente sirvan como asistencia a los que lo necesitan de verdad, no como clientelismo político, y que además se instale de una vez por todas ese programa de capacitación de la gente. ¿Se acuerdan de aquel plan de Carolina Stalin, el plan Empalme? Es decir, ayudar a las empresas que vayan contratando gente que tiene planes, para que no viva toda la vida de planes, para que poco a poco se vaya reinsertando. Claro, para eso hace falta que la economía empiece a crecer de verdad y salir de la recesión. Mira, Alfredo, probablemente uno de los grandes errores del gobierno fue que cuando tenía todo el capital político ganado en la elección del 2017, fue por la reforma previsional, que encima no le salió bien, en vez de ir por la reforma laboral. Por una reforma laboral profunda que permita que las pymes... Mira, te voy a decir un ejemplo solamente. 650.000 pymes en la Argentina. Sí. 650.000 pymes en Argentina, que contratan el 70% del empleo que hay en Argentina. Esas 650.000 pymes en Argentina tienen un tremendo problema, que no se animan a contratar trabajadores. Cuando vos hablás, y no es un problema de demanda, no es que no contratan porque no venden, no contratan porque en vez de tener una solución tienen un problema. No puede ser que esa pyme no tenga un sistema que funcione como funcionan en lo que se llama la flexiseguridad de los países nórdicos. Claro. Estoy comparando con los países nórdicos, no con ningún país neoliberal ni mucho menos. ¿Cómo funciona? Con un fondo de cese. Claro. Que haya una suerte de seguro de desempleo global. Para los parados, como dicen en España. En vez de festival de planes, un seguro decente de desempleo que cubra al trabajador en la eventualidad del desempleo y mientras tanto lo obligue a tener una contraprestación de formación, de capacitación en el interín, y que le saque la presión, la mochila enorme que le significa hoy a una pyme que por ahí tiene 2, 3, 5 trabajadores y que no tiene por qué tener que financiar la industria del juicio en Argentina, que está jugando en contra de todos los trabajadores y que hace que muchísimos de los trabajadores en Argentina estén o en la informalidad o directamente en el desempleo. Si enfoca por ese lado,
va a tener el apoyo de un montón de laburantes, porque el que está en una pyme no es el mega empresario, es un laburante que tiene un pequeño capital, que lo está arriesgando enormemente y que quiere dar trabajo en la Argentina. Es un kamikaze de esos que se la jugaban en los aviones en la Segunda Guerra Mundial en este contexto. Hay que cambiar el contexto ese para que sea alguien que apueste a la Argentina y haga que ganemos todos. Sí, algo parecido pasa con los medios. Ya pasó hace 50 años, está el Día del Periodista el viernes pasado, pero con la noticia ya nos olvidamos todos. Los candidatos presidenciales saludaban y muchos hicieron mención a la crisis del mercado de medios, especialmente Sergio Massa, Cristina Fernández y Alberto Fernández. ¿Vos sabías que no perdieron más empleos los medios en estos últimos años que los que vienen perdiendo desde 2008? Y muchos de los casos tiene que ver con que la mayoría de los medios son pymes. Claro, y a veces pensarlos desde las políticas que tiene que ver con los medios más grandes nos hace olvidar que no hay posibilidad de un desarrollo si no pensamos las industrias desde un lugar mucho más accesible y mucho más acorde con lo que son los tiempos ahora. Pensá que la ley que tenemos de periodista es anterior a que apareciera en la televisión, en el 1947. Tremendo. Eso, qué tremendo, qué atraso que tenemos. Fede, ¿querés decir algo? Sí, Alfredo, vos sabés que, a ver, yo me quiero referir a muchos de los que se suponen a sí mismos como pro-puros, que se oponían a cualquier conversación siquiera con el peronismo. ¿Y por qué en esto abarca también a la economía? Porque la matriz del macrismo, de esto que hoy es Cambiemos y que mañana no sé cómo se llamará, está ligada al peronismo, profundamente. El macrismo surge de la mano de 3 peronistas porteños, que es Horacio Rodríguez Larreta, que es Cristian Ritondo y que es Diego Santilli, que eran peronistas. O sea, que si uno quiere... Ramón Puerta. Exacto. Ramón Puerta. Totalmente. Y si me apurás, la fragua en donde se formó ideológicamente María Eugenia Vidal también viene por el lado del peronismo y de la relación con la iglesia y su trabajo. Pero exactamente. De modo que si alguien quiere saber cómo podría ser una economía, digamos, de este nuevo Cambiemos, que va a cambiar, por supuesto, va a cambiar en todos los aspectos y también va a cambiar desde lo económico, que es el punto donde tiene que mejorar mucho. Además, la verdad que el punto económico es el punto flojo de Cambiemos. De modo que yo creo que no le va a venir mal esta nueva alianza. E insisto, si uno quiere ver cuál puede ser ese tránsito hacia la economía del nuevo Cambiemos, no sé cómo se llamará, hay que ver cómo era la economía del peronismo porteño cuando estaba Horacio Rodríguez Larreta, Santilli y Ritondo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los años 90. Es interesante. Sí, por supuesto. Estaba buscando, yo digo, para quedar bien con los sectores de Cambiemos, alguno que le tironeaba que sea un peronista, digamos vos, decirlo con toda claridad. Fernando Iglesias, por ejemplo, Fernando Iglesias lo quise sacar por la radio hoy, no quiso hablar Fernando Iglesias. No sabía. Después, muchos radicales tampoco quisieron. Sí, le agradecía a Cobos que finalmente salió, pero los radicales se escondieron, no querían hablar. Pero una cosa cortita. Fernando después emitió un tuit, Fernando Iglesias, muy interesante, donde dice: no le tengo bronca a los peronistas, de hecho convivo con los peronistas desde el 2007, refiriéndose a lo que decía Andajasi, todos los peronistas que hay dentro de Cambiemos, pero no estoy de acuerdo con la designación de Pichetto, aunque la respeto porque yo soy apenas un pequeño diputado y el que conduce el espacio es Macri, por lo tanto lo voy a apoyar, lo voy a alentar. O sea, se permitió decir que no estaba de acuerdo Fernando Iglesias, pero yo digo, hay algunos sectores más vinculados al radicalismo que les va a costar un poquito. Hoy pregunté a uno de los que estuvo armando, son mínimas expresiones. A uno de los que estuvo armando, digo, ¿cómo creen que va a reaccionar un sector, como decía Ricardo antes, del voto de Mauricio Macri, muy antiperonista, profundamente antiperonista, a veces más antiperonista que macrista incluso, ¿no? Claro. Y entonces casi un poco en broma, un poco en serio, me decían, bueno, ¿pero qué prefieren votar? ¿Un peronista en la lista o la otra lista llena de peronistas, ¿no? Entonces digo que finalmente van a terminar asimilando la Pero además, la Alfredo, si me disculpás, el radicalismo... Primero, fue con Chacho Álvarez en el 99, cuando era importante ganarle al menemismo y a todo lo que fue con Roberto Labaña, Gerardo Morales. Fue con Labaña después, digamos, fue con De Narváez, Alfonsín, ¿vos te acordás? Alfonsín mismo se tragó el sapo de ir con De Narváez. Sí. ¿Te acordás de esa publicidad famosa que decían, bueno, en realidad se hablaban el uno al otro, yo tenía el prejuicio con vos, pero vos... Claro. Bueno, digamos, ¿cuál es la novedad? A ver, se llama política. Sí. Se llama política, Macri le debe al radicalismo
esta decisión. Esta decisión. O sea, Pero además, él lo venía pensando hace un tiempo con algunos amigos íntimos, pero fue Gerardo Morales, José Cano, que tiene cada vez más ascendencia en la Casa Rosada, y Ernesto Sanz. Hoy incluso Pichetto se lo reconoció en su propio despacho, en la intimidad. Sí. Algunas opiniones, con además chanzas. de Pichetto, por lo menos públicas, respecto de otras que no lo son, están a la derecha de Cambiemos. A ver, cuando Pichetto habla, por ejemplo, del tema de los inmigrantes, ¿no? Dice en voz alta cosas que quizás otros dirigentes de Cambiemos piensan, pero no se atreven a decir. Está más cerca de la mirada de Patricia Bullrich en el tema está seguridad. bastante más cerca, ¿no? Seguro. Sí, habla de Bolsonaro, pero después tiene otro costado que es interesante. Por supuesto, claro. Un discurso sobre el aborto y el Estado laico en Argentina que no tuvo ningún legislador cuando se discutió el tema del aborto en el Congreso. Él dijo el Estado tiene que ser laico, no se tiene que meter en este tema. De todos modos, Cambiemos tiene que cuidar al al votante más de derecha, porque no solo porque no le sobra nada, sino porque lo necesita. Y miremos Tucumán, que el partido de Bussi salió en tercer lugar, cuando en la elección anterior había votado por Cambiemos. Y porque además hay Ojo varios con ese candidatos. tema. Hay varios candidatos que se están instalando a la derecha de Eso Mauricio puede Macri, ser como 5, 6 puntos. Le teme mucho Durán Barba Espert, como le temía a Alberto Olmedo. Claro, Alfredo Olmedo. Perdón. Bueno, así como dijimos, perdón por Alberto. Así como dijimos que en su momento una izquierda unida le puede morder al kirchnerismo, tanto Gómez Centurión, Espert le pueden morder algunos votos, que insisto, son más importantes en la provincia, porque en la provincia por un es voto, fundamental. en la nación deberían entenderlo. recuperar esos votos en la segunda vuelta. Ambos candidatos deberían entender que su candidatura es una candidatura que celebra a Cristina Kirchner de acá al cierre de listas, ¿no? Y encima estábamos hablando de un peronista en la lista. Hoy le dio una mano a Cambiemos Kicillof porque se juntó con los Moyanos, se sacó una foto con Pablo y con Hugo. Dicen que lo quieren meter a Pablo en la lista. Esas cosas obviamente espantan a todo el mundo, menos a los fanáticos, ¿no? ¿Qué es el kirchnerismo? Claro. Eso es. ¿Dónde está Julio De Vido, Milani, Jaime? Tengo una gran pregunta, vos que sos un gran investigador. ¿Dónde está Carlos Zanini? Porque Carlos Zanini era la tercera pata del matrimonio Kirchner cuando Alberto se fue. Lo veo muy callado. Yo no sé si Carlos Zanini está tan de acuerdo con que sea Alberto el candidato a presidente. A ver, no. Lo quiero ver. Zanini no. Claro. Aníbal no, que lo diga público. La verdad que la única persona que increíblemente no dijo una mentira, que es el símbolo de la mentira del kirchnerismo, fue Guillermo Moreno, que no fue hipócrita. Dijo, no me gusta Alberto Fernández. Bueno, ojo que Moreno también puede presentar candidatura, y Moreno también le afana unos votitos a Cristina. Hay un tuit que acaba de emitir la doctora Elisa Carrió y vale la pena. Dios escribe derecho por caminos torcidos. La República está asegurada por 50 años más y mi bebé será una viejita divina, dice Elisa Carrió. Bueno, lo más importante del tuit, además del humor y la ironía que suele utilizar la doctora, es que es un apoyo como la República. Es el discurso que va a usar. Pero digo, este es un respaldo muy fuerte porque los que estaban atrás de la trama de esto, uno de los temores era que Carrió lo vetara. Estaba todo hablado, ella sabía antes del anuncio. Fue sorpresivo, tal vez iba a ser mañana, me dicen. Pero la palabra república, que hoy la usó Pichetto y que la había usado Schiaretti, es la línea discursiva, ¿no?, de Durán Barba, que es autoritarismo, kirchnerismo, salida de presos, esta locura de Zaffaroni, o república. Y respecto a lo de Zaffaroni, más grave que lo que haya dicho él, que juró fue juez de Onganía y de Videla, estaba en una lista de las madres de Plaza de Mayo como juez colaboracionista de la dictadura. Después puede haber hecho mucho por los derechos humanos, en democracia puede haber equivocado, sí. Lo más grave no es que lo diga Zaffaroni, que, qué sé yo, está ya más allá del bien y del mal, es que nadie lo desmintió. Totalmente. Nadie desmintió a Raúl Zaffaroni. Y un datito más, chiquito, cortito. Ni siquiera, perdón, dijo lo que candidato a presidente de Cristina, que es un abogado penalista, que es casi una metáfora sin metáfora, que es Alberto Fernández. Nadie desmintió a Zaffaroni. ¿Van a hacer una ley en serio para sacar a los que van a hacer? Y además lo dijo después de haber visitado al Papa. ¿Cómo va a desmentir a Alberto si lo está planteando? Alberto dice, cada vez que no puede... fue tan explícito, ¿no? Cada vez que puede dice que hay que revisar todos los juicios
por corrupción. Vos, Ricardo, lo pusiste en una columna donde asociaste todo esto como algo más o menos articulado, porque luego de ver al Papa Francisco, y el Papa Francisco también con un discurso que Cristina subió a las redes, respaldando el tema de que son los medios de comunicación y que son los jueces los que atacan a la democracia social. 2 días después, Zaffaroni dice lo que dice. No es menor. Y la causa no de es Dolores, menor. ¿no? Y el juez Alejo Ramos Páez invitó a declarar a imputados que no fueron por el fiscal, Bonadío, Carrió y Mariana Zubik, ¿no? Y está ahí la declaración indagatoria de nuestro colega Daniel Santoro, y Zaffaroni diciendo esto. Yo insisto con esto, no lo desmintieron, no, esto lo sabe... Sí, nadie salió a decir, perdón, es una barbaridad lo que pero dijo ni siquiera, nada. A ver, esto no es que quiera hacerlos quedar como gente mayor, pero Ricardo y vos, Alfredo y todos, ¿saben lo que es que haya presos políticos en la Argentina? Claro, bueno, eso es la profanación de la memoria. Es una vergüenza. Decirle a Lázaro Báez, decirle a Ricardo Jaime, presos políticos, es humillar la memoria de la gente que se bancó la cárcel durante las dictaduras por defender la libertad o defender la democracia o por tener un pensamiento. Y además, hace unos meses eran casos aislados, y ahora son presos políticos. Ahora son presos ¿En qué quedamos? Es una cosa Barata podría ser considerado un preso político. Vos, Amado Budó, en una audiencia en casación, donde pidió que se revise su condena, hace 2 semanas se animó a decirle a los camaristas de casación, ¿ustedes no se dieron cuenta de que cambiaron los vientos políticos? Claro. En la cara se los dijo. No cambia, las leyes son las leyes. Son políticos presos. Y yo, esto ya lo dije, pero me solidarizo con el resto de todos los presos en la Argentina. De los presos comunes. A los que Zaffaroni no quiere revisar ninguna sentencia. De nada. El 51% de los presos en la Argentina están con prisión preventiva. La mitad preventiva. más uno está con prisión preventiva. Al kirchnerismo no les importan. Claro, solamente les importan los los que están en el IRIC, que tienen beneficio, ¿no? No hemos hablado nada de Sergio Massa. Hoy, no quiero ser ofensivo, pero hoy fue un papelón lo que hizo Sergio Massa. Se esperaba una decisión de una conferencia de prensa que no fue conferencia, habló 3 minutos. Mira, tenemos el audio de lo que pasó hoy, donde presuntamente Massa iba a anunciar su futuro y finalmente anunció que iban a hablar Gioja y una piba inteligente y joven, pero recién llegada a la política, o hace muy poco, como Cecilia Moró. Cecilia Moró, la hija de Leopoldo Moró, fue la vocera de Sergio Massa. Increíble. Agradecerle a los dirigentes, gobernadores, legisladores, intendentes del Partido Justicialista que tomaron la iniciativa de venir a visitarnos y a escuchar nuestra propuesta de gobierno, cuáles son los compromisos que creemos que debemos asumir con la Argentina a partir del 10 de diciembre. Y sobre todo agradecerles la generosidad de plantearnos la posibilidad de construir sobre la base de una coalición de partidos donde cada uno respete su individualidad y respete a la otra fuerza política. Insólito, ¿eh? Esta fue toda la conferencia de prensa y toda la información que dio Sarasa. Seguramente hay alguien que quiere opinar, pero me tengo que ir al corte, señores, pero ya venimos. Palabra de Leuco. Eclipse solar total 2019. Martes 2 de julio desde las 17:30. En el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. Si la vas a hacer, hacela bien. hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Volvieron las cuotas sin interés a Garbarino. Aprovechá la mejor financiación y sorprendé a papá en su día con el regalo ideal. Como este smartphone Samsung Galaxy A30 en 18 cuotas sin interés de 1.166 pesos. Garbarino, garantía de confianza. Queremos que más gente se cuide. Más de 500
televisión en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale play a disfrutar. Activa Movistar Play. Es gratis. Bueno, arrancamos este bloque, por supuesto, sirviéndole un vinito aquí a los compañeros que se lo han ganado muy bien y, bueno, planteando nuevamente lo que había quedado en el bloque anterior, la opinión que cada uno tiene, cortita, por supuesto, sobre el tema Sergio Massa, ¿no? Mira, vos sabés que estábamos comentando fuera de aire la expresión de Massa en la conferencia de prensa. Parecía realmente un boxeador al que lo noquearon. Y de verdad lo noquearon. Y lo noqueó, ¿sabés quién? Yo te diría que se noqueó él a sí mismo. Se pegó muy fuerte, pero además él no esperaba la reacción de Cristina. ¿Sabes lo que dijo Cristina cuando Massa dijo, bueno, voy a ir finalmente con ustedes? Le dijo, vení, gratis. No le van a dar nada. Que no le quieren dar nada de lo que pide, por eso se está demorando el acuerdo, pero el tema es que Sergio Massa empezó pidiendo, intentando ser candidato a presidente y ahora está dando una batallita por Tigre para no perder su territorio. Es muy grande. Se le pone difícil. A mí me sorprende, te digo, uno puede criticar a Massa un montón de cosas, pero es un muchacho que en 20 días sacó 4 millones de votos, abortó la candidatura de Cristina y que en las últimas elecciones sacó más de 5 millones de votos y ahora está peleando el territorio chiquito de Tigre. Se hizo fuerte contra Cristina. Contra Cristina. Y su electorado es antikirchnerista. Yo no sé si él no lo entiende o lo pusieron en un ajedrez tal que él no sabe cómo moverse. Por otro lado el timing, Alfredo, no podía haber sido peor. Porque una cosa muy distinta, digamos, un poco el gobierno lo madruga con este anuncio. Claro. Porque ahora quedó la opinión pública choqueada con esta novedad. Va a tardar en decantar la novedad y él ya quedó con el anuncio lavado, porque todo el mundo ya lo da por hecho, que ya se pasó con el kirchnerismo, lo único que resta aparentemente para mucha gente es saber si va a encabezar lista de diputados o se va a conformar con que lo apoyen en Tigre o cuál va a ser el tipo de arreglo o va a correr en alguna paso ahí adentro del ahora hacemos una kirchnerismo. Pequeña apuesta, ¿qué va a hacer? Pero realmente cualquier cosa que haga perdió la capacidad de sorpresa. Es decir, esto que si él hubiera anunciado una semana antes, che, rompo Alternativa Federal. Claro. Él era el que rompía Alternativa Federal, el que daba el paso al costado, desarmaba el frente, se cambiaba la lógica de la política en Argentina. Claro. Eso lo acaba de hacer Macri hace unas horas. Yo creo que si se hubiera propiciado las PASO entre esas dos fuerzas que conformaban, hubiera sido una buena alternativa. Primero porque daba una prueba... ¿Paso entre quién? Entre Cristina y Massa. Porque daban una prueba de que esa ley que sancionaron en el 2009 le dio al kirchnerismo algún uso. Nunca la estrenó. Nunca la usaron. Nunca la estrenó. Hubiera sido un interesante gesto institucional de decir, bueno, vamos a una PASO, sumar. Está claro que cuando vos haces PASO, sumás las fuerzas que te componen. Hoy, si las cosas están como dicen que están, todavía tienen un tiempito más para configurar eso, porque de hecho mañana se anuncian las alianzas. Pero las listas todavía 22, hay un tiempo más. Pero también es importante ver dónde se inscribe Alternativa Federal mañana. Si mañana Alternativa Federal como sello se inscribe... Perdón, mañana la lista de Frente Renovador de Massa, quiero decir. Se inscribe en alianza con el kirchnerismo. ¿Dónde se inscribe? ¿En alianza con el kirchnerismo? Yo creo que sí. Ya está. Yo creo eso. Ese es un dato no menor que se confirma mañana. Dos casos que falta de velar, después lo pensaremos. ¿Qué va a hacer Daniel Scioli? Daniel Scioli dijo, yo soy candidato
contra quien sea. Vamos a ver No, si... Scioli no tiene ninguna posibilidad. No. Pero hay que ver si quiere ir a la interna, si quiere ir a la interna. Mira, Alfredo, un dato. Perdón, Alfredo, segundo, perdón. no, Me tenté. es que, escúchame, si le da una batalla electoral en las PASO a Cristina, le va a hacer ruido, le va a Mirá, hacer problema. Alfredo, salvo que aparezcan financistas. Scioli tiene un nivel de conocimiento 100 veces superior al de Alberto Fernández. Salvo que aparezcan financistas rápido. Sí. Una de las razones que catapultó la candidatura o bueno, al menos en un momento de La Baña y la hizo aparecer como una candidatura potable o posible, fue que de golpe aparecieron un montón de empresarios a decir, che, tenemos que crear esta tercera opción. Claro. Y lo apoyamos. Sin financiamiento, es decir, cuando un candidato arranca diciendo voy a ser candidato, pero no arranca juntando plata, no es creíble el discurso de voy a ser candidato. Claro. Cuando sale cara una postulación, ir a pelear una interna, tendría que estar juntando dinero y no lo está juntando. Me tengo que ir al corte, pero yo digo lo que yo pienso. Yo creo que Massa no va a ser candidato a nada. Él personalmente se va a preservar y va a tratar de colocar a sus diputados y a sus intendentes. Ya volvemos, no se vaya. Perdón que me No, la genial. risa. Te ponchaban. BAM Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos como hace todos los martes a las 10 de la noche. Lo espero el próximo, aquí por esta señal periodística maravillosa, por TN. Hasta el martes.